Sean bienvenidos, amigos y amigas, a este comentario que espero sea muy breve porque quiero referirme en específico al típico victimismo del cual somos testigos, un victimismo ya crónico de el sionismo y en específico la comunidad judío-sionista chilena, ¿no? Que el día de ayer sacó una declaración pública a través de su página de Facebook, sin firmas, por supuesto, solo diciendo la comunidad judío de Chile, donde expresan su malestar frente a la exhibición de una bandera de la Brigada Al-Qassam, que pertenece al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, pero que al lado de ella había una enorme bandera palestina a la cual no hacen referencia. Solo el oportunismo crónico permanente de esta comunidad de referirse siempre a elementos coyunturales, sin importancia, solo importancia que le dan ellos, pero no ir al fondo del asunto y lo que significa ser partícipes como cómplices pasivos y en ocasiones muy activos a través de aquellos miembros de la comunidad judío-sionista chilena que participan del ejército ocupante en Palestina. Quisiera leerles punto a punto el tema de esta declaración pública que no es firmada por los miembros del directorio de la comunidad judía sionista de Chile, pero que se los voy a nombrar quiénes son: Alfredo Mizrahi, presidente, Susana Borsubsky, directora de Asuntos Externos, Yael Gobliet, directora de Educación, Roberto Minzer, director del Plan de Emergencia Comunitaria, Galil Algocín, directora de Juventud, Ariel Shapiro, director de una OSC, ignoro qué será, Romina Drexler, directora de Asuntos Internos, y Amir Zabilski, director de Finanzas. Ellos son el grupo directivo de la comunidad judía sionista de Chile que saca una declaración que la voy a leer y comentar cada párrafo. No son muchos párrafos, ¿no? Condenamos de forma enérgica, dice la comunidad judío-sionista, los hechos ocurridos durante la celebración de Hanukkah en la ciudad de Puerto Montt, realizada en un espacio público y organizada por comunidades cristianas evangélicas como un gesto de fraternidad interreligiosa y respeto por la diversidad de creencias. No les voy a decir en qué consiste esta conmemoración, celebración de Hanukkah, la pueden ver claramente en las distintas plataformas de información, pero es una conmemoración que da cuenta de los típicos mitos religiosos de esta comunidad. Pero refieren a Puerto Montt, una ciudad en la cual el alcalde de esa ciudad del sur de Chile viajó en el mes de julio a los territorios palestinos ocupados para presentarse en la Muni Expo de Israel de este año 2025, en un viaje que generó controversias porque indudablemente muestra la concomitancia y la complicidad de ciertos políticos, de muchos políticos de Chile, de municipios, parlamentarios y otros que viajan a los territorios palestinos ocupados, más aún en momentos que se comete un genocidio contra el pueblo palestino. Bueno, fue elegido Puerto Montt precisamente por esa complicidad que tiene el alcalde de esa ciudad del sur de Chile con la comunidad judío-sionista de Chile y el apoyo que le da a Israel en materias de lo que está haciendo hoy. Sin duda, cuando tú viajas a un territorio donde se está cometiendo un genocidio para acudir supuestamente para hablar de temas acuíferos y tecnología y otros, es simplemente parte de la excusa, no es el fondo del tema. Pero también llama la atención que participen, que se haya realizado en esto por comunidades cristianas evangélicas. ¿Y por qué les voy a hablar de estas comunidades cristianas que me parece extraño? Porque el régimen israelí en Gaza ataca a musulmanes y a cristianos, destruye mezquitas e iglesias cristianas. Israel ha destruido 815 mezquitas y 20 iglesias cristianas en Gaza. Qué extraño que estos cristianos que hablan de comunidad y alianza interreligiosa no digan nada respecto a la muerte de cristianos, el asesinato de cristianos que se ejecutan en Gaza junto a sus hermanos musulmanes. La iglesia cristiana ortodoxa San Porfirio, por ejemplo, fue dañada hace pocos meses y allí se asesinó a más de 50 personas, entre ellos, gran parte de ellos, mujeres y niños. La única iglesia católica de Gaza, la de la Sagrada Familia, ha sido atacada en innumerables oportunidades, ocasionando decenas de asesinados.
Los ataques son masivos e indiscriminados en Gaza, donde se les asesina, como les menciono, y en Cisjordania, donde sin distinción de religión hay ataques contra iglesias, mezquitas, clérigos, propiedades cristianas, escupitajos permanentes, incitación al odio contra los cristianos, tanto de aquellos judíos sionistas, pero también de rabinos que llaman permanentemente al odio contra aquellos goyim, los no judíos. Por tanto, no hay respeto por la diversidad de creencias como nos quiere hacer creer la comunidad judío-sionista de Chile. Además dice que es especialmente grave que en una ceremonia estrictamente religiosa haya sido intervenida con consignas políticas y de manera aún más alarmante con banderas de Hamas, organización considerada mundialmente de carácter terrorista. No es una bandera de Hamas, es una bandera de la brigada Al-Qassam. Y al lado de ella había una bandera muy grande, muy notoria de Palestina, a la cual no se hace referencia. Pero conviene aquí hacer referencia a una bandera en específico y decir que una ceremonia estrictamente religiosa, que no es estrictamente religiosa, porque cuando se conmemora una actividad religiosa bajo la idea de la comunidad judío-sionista, se está también conmemorando una serie de hechos, de elementos simbólicos relacionados con este Israel, que es traído a Chile, que es traído de esta forma para tratar de limpiar la imagen de ese régimen genocida. Y ahí nos hablan que la exhibición de banderas y símbolos vinculados a una organización terrorista durante una ceremonia religiosa vulnera derechos fundamentales garantizados por el ordenamiento jurídico chileno y patatín, patatán y bla, 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 derecho a la igualdad, la no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que implica hostigamiento e intimidación, afectando el ejercicio legítimo de sus derechos y excediendo claramente los límites de la libertad de expresión. Señores de la comunidad judía sionista, ustedes se expresan permanentemente. Estuvieron hace pocos días en La Moneda junto al ministro Álvaro Elizalde, también conmemorando Hanukkah. Están permanentemente en los medios oficiales, están permanentemente en los medios manejados precisamente por aquellos que los consideran sus aliados. Por tanto, no hablen ustedes de discriminación. Aquí no hay discriminación. Ustedes hacen y deshacen en este país de la forma que quieren y les hacen largas entrevistas a aquellos como la periodista Patricia Pulitzer, en medios como la revista del Mercurio, o a su presidente, o a cualquier director, o al embajador. Siempre están presentes en los medios. Ustedes no tienen ninguna vulneración de sus derechos fundamentales porque aquí están bastante protegidos por los grupos políticos, por los medios de desinformación y manipulación. Por tanto, aquí los únicos que se les vulnera sus derechos fundamentales son precisamente a los palestinos, a aquellos que se atreven en redes sociales a hablar de Palestina, a hablar de la resistencia palestina, y que se les censura y se les coarta la posibilidad de mostrar imágenes de la resistencia. Pero en cambio a ustedes les permiten permanentemente incluso la muestra de imágenes donde soldados genocidas se sacan selfies destruyendo edificios o arrastrando a los palestinos por el suelo o exhibiéndolos en sus carros de combate. Eso se les permite permanentemente. No hablen ustedes de discriminación cuando no tienen ningún exceso de los límites de la libertad de expresión. Ustedes tienen toda la libertad de expresión aquí y en cualquier parte del mundo. Una cosa distinta es que ya el mundo se haya dado cuenta que son ustedes, la comunidad judío-sionista de Chile, cómplice de esa sociedad criminal que es la sociedad israelí. Y la defensa ultranza que ustedes realizan de esa sociedad israelí y de su ejército ocupante, incluso con chilenos que sirven en ese ejército ocupante, los hace ustedes entonces parte, componente de la crítica y la denuncia que hay que hacer frente a los crímenes. Se habla de más de 75.000 asesinados. Organizaciones internacionales que nada tienen que ver con el sionismo dicen que esa cifra hay que multiplicarla por 4. Más de 200.000 palestinos han sido asesinados en forma directa e indirecta. Bombardeos, fósforo blanco, bombas desde el Mediterráneo, uso de drones, artillería, tanques, como la pequeña Hindi Reyab, asesinada en un auto, la pequeña de 6 años,
bajo los disparos, 365 disparos efectuados por la ametralladora de un tanque a menos de 15 metros. A menos de 15 metros. Eso es intimidación, hostigamiento, genocidio, discriminación, usurpación, expolio, robo, genocidio. Y de eso ustedes no hablan, Comunidad Judío Sionista de Chile. Nos dicen una palabra. Solo se preocupan que detrás del escenario haya aparecido una bandera de la brigada Al-Qassam, pero no dicen nada de la bandera palestina. ¿Quién los hostigó? ¿Le impidieron hacer el acto? Lo hicieron. Pero ustedes necesitan ciertos elementos para salir a constituirse y a mostrarse como lo que han sido permanentemente. Víctimas. Pero son ustedes victimarios, no son víctimas. Ustedes ejecutan las más atroces masacres, exterminio y genocidio que haya dado la humanidad en los últimos 80 años. Después nos hablan que la normalización de estos actos, ¿cuáles actos? Mostrar una bandera atenta directamente contra la convivencia. ¿Cuál convivencia? Con ustedes. El diálogo interreligioso, los valores fundamentales que sostienen nuestra vida en común. ¿Cuál es nuestra vida en común? Si ustedes no tienen vida en común y no pueden tener vida en común mientras sigan constituyéndose en una comunidad que defienda un régimen genocida, no se puede transar con aquellos que son cómplices de un régimen criminal, usurpador, que ocupa, coloniza y extermina al pueblo palestino. No se puede. No hablen de convivencia. La experiencia internacional, nos dice usted, como lo ocurrido recientemente en Sydney, nombran a AMIA, 35 años atrás en Argentina, donde estuvo involucrado el Mossad, como bien lo saben ustedes. Bataclan en París, o Londres, Nigeria, entre otros tantos ejemplos, demuestra que cuando estas expresiones de odio se relativizan o se dejan pasar, el resultado es la escalada hacia la violencia real. Bien saben ustedes que lo que aconteció en Sydney, a manos de ciudadanos australianos de origen pakistaní, pero que llegaron hace 30 años a Australia. El hijo nació en Australia. La policía australiana señaló con claridad que los guiaba una ideología del llamado Estado Islámico. Y recordarán ustedes que Israel ha sido uno de los partícipes principales en el financiamiento, el apoyo logístico de seguridad, incluso con hospitales en los altos del Golán sirio, para atender a los heridos de Daesh cuando el gobierno sirio de Bashar al-Assad los combatía. Por tanto, no hablen ustedes de terrorismo, de Daesh, cuando ustedes han sido financistas, propiciadores de decenas de grupos terroristas que operan en Siria, en Irak, que han atacado al Líbano. Su propio ejército es un ejército terrorista. No hablen de terroristas los que son terroristas. El terrorismo es el régimen israelí, su ejército, sus fuerzas de ocupación, sus grupos de choque, sus brigadas y sus batallones que han asesinado a decenas de miles de palestinos. Nos dicen que en su declaración que Chile es un país construido sobre el respeto, el pluralismo y la libertad de culto. ¿Ustedes tienen libertad de culto? ¿Les afecta la libertad de culto? El pluralismo, el respeto. Ustedes no tienen respeto. No nos hablen de respeto. Ustedes le han faltado el respeto a la humanidad al apoyar al régimen israelí. Ustedes le faltan el respeto al pluralismo cuando persiguen a aquellos que los critican. Cuando persiguen a aquellos que quieren hacer clases en las universidades y a los cuales ustedes como comunidad judía, con las firmas de su presidente y su directorio, le envían cartas a rectores de universidades, a ministros de Estado, que acuden a parlamentarios, que acuden a diputados, que acuden a medios como Ex Ante, El Líbero, por ejemplo, para crear una narrativa y un relato para atacar a las personas, entre las cuales me incluyo, entre las cuales tengo las cartas que ustedes han enviado a parlamentarios, a medios de comunicación, solicitando la persecución de quien les habla. Por tanto, no nos hablen de respeto y de pluralismo. Ustedes no lo tienen. Ustedes son una comunidad que lo que hace es lo que les ordenan del punto de vista de la Hasbará
y las orientaciones que vienen de Tel Aviv. No hablen de pluralismo, no hablen de respeto, porque ustedes no lo tienen. Por ello, dicen ustedes, frente a hechos como estos, la condena al terrorismo, el antisemitismo y a toda forma de discriminación no puede recaer solo en una comunidad en particular. Los héroes, la comunidad judío sionista es héroe condenando esto. No, señores, nosotros condenamos al terrorismo, el terrorismo de Israel, al terrorismo del ejército sionista, el terrorismo del ejército ocupante, el terrorismo de los colonos que queman casas, destruyen bienes de los palestinos, roban sus viviendas. Los únicos antisemitas son ustedes, porque el único pueblo semita es el pueblo palestino. El único pueblo discriminado es el pueblo palestino. Y sumemos al pueblo del Líbano, y sumemos al pueblo de Siria, donde ustedes están ocupando territorio sirio, donde siguen atacando a pesar del cese al fuego el territorio del Líbano, donde han atacado en forma cobarde a la República Islámica de Irán. Por eso, cuando tienen respuesta, y respuesta fuerte y potente, salen a pedir el cese al fuego. Salen ustedes a hablar de la necesidad de cuidar a Israel, que no suceda otro holocausto, y ustedes están generando un holocausto contra el pueblo palestino. ¿Tenemos un compromiso transversal de toda la sociedad chilena? Sí, por supuesto. Sin distinciones ni ambigüedades. Condenar el terrorismo ejecutado por el régimen nazi sionista israelí. Por eso, cuando ustedes dicen que en este contexto resulta fundamental que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para resguardar el pleno respeto a la Constitución y el Estado de Derecho, asegurando que hechos como estos no se repitan, que van a llevar preso a una persona que lleve la bandera palestina, como lo están haciendo en Alemania, o en Francia, o en otros países, donde la influencia del lobby sionista se deja caer sobre la casta política de esos países. Eso es lo que quieren, que el exhibir una cufilla, que exhibir una bandera palestina, que exhibir una bandera de la resistencia palestina signifique cárcel, detención. Eso es lo que buscan, eso es lo que están anhelando ustedes, que se saque una ley de incitación al odio donde sea penado el denunciar al sionismo. Eso es lo que esperan con el próximo presidente José Kast. ¿Cuáles son las normas vigentes que se apliquen de manera efectiva? No hay ninguna norma vigente que impida a una persona con libertad de expresión extender la bandera que quiera frente a lo que él considera justo, necesario y legal hacer, cuando hay un grupo de personas que lo que hacen es simplemente alabar al régimen israelí. Porque bajo la mascarada de una ceremonia religiosa, lo que ustedes han hecho permanentemente es limpiar la imagen del régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 80 años. Así es, y así seguirá siendo nuestra denuncia, nuestra protesta, porque ustedes no son víctimas, son victimarios.